y yo quiero que juntos podamos estar en la eternidad al lado de Jesús para poder compartir aquellas experiencias que probablemente aquí en la tierra nunca podamos compartirlas. Me alegra que estés allí del otro lado y me alegra saber de que tú estás siendo sensible a la voz del Espíritu Santo y durante cada tema te colocas en las manos de Dios, donde juntos con la palabra de Dios encontramos un mensaje siempre para nuestra vida. Yo tengo un regalo para ti. Se trata de un curso bíblico. El curso es Biblia Fácil Daniel. ¿Por qué te recomiendo hoy pedir este curso? Porque el tema que hoy vamos a hablar aquí tiene mayor información para que tú puedas conocer, ¿correcto? Además, hoy vamos a hablar acerca de otra profecía, basado en el libro de Apocalipsis, pero que tiene una relación estrecha con el libro de Daniel. ¿Qué puedes hacer para solicitar esta revista? Pues es muy sencillo. Tú puedes ingresar a estudielabiblia.com o también enviar un mensaje a nuestro WhatsApp más 5512 98 100 14 60. El tema de hoy. Claridad como la palabra de Dios nos muestra la diferencia entre la verdad y el error. Ponte cómodo, siéntate, tómate un lápiz, un papel, un vaso de agua al costado, pero sobre todo una Biblia en la mano, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Estás listo? Antes de abrirla, como siempre, vamos a orar. Querido Dios, nos colocamos en tus manos para poder estudiar tu palabra y queremos que tu Santo Espíritu nos lleve al conocimiento de tu verdad. Que tu palabra, que es verdad, puede enseñarnos, puede iluminarnos y nosotros podamos aceptar con total disposición porque sometemos nuestra voluntad a la tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de hoy es el anticristo y la Babilonia espiritual. ¿Ya escuchaste hablar acerca del anticristo? Hay muchas teorías por allí hablando acerca del anticristo, más ¿quién es el anticristo? ¿Ya escuchaste hablar acerca de Babilonia espiritual? Claro, porque la Babilonia como ciudad construida ya no existe más. Existió, fue uno de los mayores imperios de la historia, pero no existe más. Entonces Apocalipsis, cuando habla de Babilonia, está hablando de una Babilonia espiritual que tiene las características que tenía la Babilonia como imperio. Entonces prepárate para este estudio. Toma tu Biblia y hoy vamos a hablar la relación que existe entre el anticristo y la Babilonia espiritual. Y como siempre, Apocalipsis está lleno de símbolos, y esos símbolos hay que poder descifrarlos a la luz de la palabra de Dios. Y vamos también a hablar un poco de historia. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Está hablando de un anticristo, pero hay muchos que también son anticristos porque están en contra de Cristo. Mas la Biblia habla de un anticristo. ¿Qué significa anticristo? Anti significa aquel que está en contra de
o en lugar de. ¿De quién? De Cristo. O está en contra o quiere usurpar su lugar. Mas ese anticristo, una vez más, es usado ¿por quién? Por Satanás, porque el conflicto es entre Satanás y Cristo. Pero Satanás usa instrumentos humanos, los controla, los domina para hacer cumplir sus malévolos propósitos. Y eso conocemos en la Biblia como anticristo. Entonces el anticristo es un término bíblico. Y no solamente Juan habla, el apóstol Pablo también va a hablar del anticristo. Entonces el diablo es quien está en contra de Cristo, al mismo tiempo intenta usurpar su lugar a través de instrumentos humanos. Entonces, ¿qué significa estar en contra de Cristo? Estar en contra de Cristo significa atacar, perseguir o difamar. ¿Correcto? Entonces, estar en contra es atacar, es perseguir o es difamar el carácter de la persona. ¿Para qué? Y el anticristo tiene una cualidad interesante, una característica interesante. La característica es que quiere usurpar el lugar de Cristo. Quiere estar en lugar de Cristo. Y cuando tú lees allí el texto de Primera de Juan, capítulo 2, Juan nos da una luz tremenda sobre de dónde viene ese anticristo. Mira, Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer allí el versículo 19. ¿De dónde sale el anticristo? Dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¡Qué revelación tremenda! O sea, el anticristo no viene de afuera, sale de adentro. Esto es asustador, ¿verdad? Quiere decir que el anticristo sale de la misma iglesia. O sea, es religioso, toma el nombre de Dios, dice venir de parte de Dios y se cree Dios porque quiere usurpar el lugar de Dios. Entonces ya Juan nos ha dado muchas características acerca del anticristo. Entonces no es que el anticristo viene del otro lado, viene de otra religión, no, sale del mismo cristianismo. Eso dice la Biblia. ¿Correcto? Ahora, el apóstol Pablo nos habla también de este anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 1 al 4 y el versículo 9. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿quién? La apostasía. Número 2, se manifieste el hombre de pecado. Este hombre de pecado es el anticristo. ¿Mas por qué? Mira, ve, el hijo de perdición se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pablo ya nos dio de manera abierta las características del anticristo. Abierta. No hay manera de dudar aquí. El apóstol Juan ya nos dijo que saldría dentro de la iglesia cristiana. Pero el apóstol Pablo ya dice así: nadie os engañe, porque vendrá primero, ¿qué cosa? La apostasía. ¿Qué cosa es apostasía? Apostasía es alguien que abandona la fe. Alguien que abandona la palabra de Dios. O sea, este anticristo es alguien que coloca por encima de la palabra de Dios tradiciones, cosas, porque abandona la fe pura, abandona la palabra pura y la contamina. Y yo quiero que entiendas las otras características. Dice que se manifiesta el hombre de pecado. Tú sabes que la palabra hombre de pecado en el idioma original significa el hombre que está en contra de la ley.
Primera de Juan 3:4 dice que pecado es transgresión de la ley. Entonces aquí se traduce, es alguien que abandona la fe pura, contamina la verdad y alguien que está en contra ¿de qué? De la ley. ¿Y qué otra característica tiene? Dice que este es el hijo de perdición. ¡Wow! ¿Qué significa el hijo de perdición? Parece esto muy fuerte. Pero no es la primera vez que se usa ese término. Mira lo que dice Juan capítulo 17, versículo 12. Juan 17, 12 dice así: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, en la oración para su Padre. Y le dice, a los que me diste los guardé, pero se perdió ¿quién? El hijo de perdición. ¿Qué es el hijo de perdición? ¿Qué representa el hijo de perdición? Es alguien que está cerca de Jesús, pero ¿qué luego hace? Abandona la fe. Con esto está comprobando una vez más lo que dice el apóstol Juan. ¿De dónde saldría este anticristo? Dentro del grupo de aquellos que se llaman religiosos, de aquellos que siguen a Jesús. De allí saldría el anticristo. Recuerda que Judas comía al lado de Cristo, incluso colocaba su mano en el plato de Cristo. O sea, el anticristo no viene de afuera, no viene de otra religión. De adentro surge. Esa es otra característica. Pero hay otra característica, dice, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Para qué se sienta? Es alguien que pretende ser leal a Dios, por eso se sienta en el templo. Templo de Dios es la iglesia de Dios. ¿Para qué? Para enseñar el error, para poder colocar un falso sistema de salvación, desviando al ser humano de Dios. Por eso es que incluso se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. El apóstol Pablo lo dice de una manera clarísima. Entonces vamos a resumir aquí qué hace este poder. Es un poder arrogante porque se cree Dios. ¿Qué más hace? Se siente en el santuario de Dios, es decir, es un poder religioso. Eso está diciendo la Biblia. Número 3, asume el lugar de Dios, o sea, Él dice que es Dios. Y número 4, usurpa las prerrogativas de Dios porque se hace pasar por Dios. Entonces, estás sabiendo de estas características, ¿verdad? Cuando vamos a la historia, encontramos que hubo 4 imperios poderosos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y Grecia perdió en el año 168 en la batalla de Pidna con Alejandro, o Grecia perdió con Roma en la batalla de Pidna. Y a partir del año 168 comenzó el imperio más cruel, el imperio romano. Entonces el imperio romano fue desde el año 168 hasta el año 476. A partir del año 350 empezó a debilitarse el imperio porque Constantino cambia la capital en una ciudad llamada Constantinopla y comienzan 10 tribus bárbaras a minar el imperio romano. Y un día esas 10 tribus se unen y conquistan al propio emperador, el rey de los ostrogodos. Allí fue y le depuso al emperador Rómulo Augusto en el año 476. El nombre de este rey se llamaba Odoacro. ¿Y tú sabes cómo se hacían llamar los emperadores? Los emperadores se hacían llamar dioses o hijos de dioses. ¿Y tú sabes cuál era el título que los emperadores tenían? El título era de sumo pontífice. Entonces, como fue conquistado en el año 476, el imperio romano dejó de existir como imperio. Pero en el mismo lugar donde se sentaba el emperador, aparece otra figura, que era el obispo de Roma. Y en el año 533, Justiniano lo declara como cabeza de todas las iglesias. Pero tenía 3 tribus sin oposición. Comenzaron las guerras que conocemos como las cruzadas o guerras papales. Desaparecieron a esas 3 que estaban en oposición. Una de ellos eran los arrianos.
lo desaparecieron y a partir del año 538 comienza la Edad Media, la hegemonía papal y la historia oscura o la era oscura del mundo. Desde el año 538 hasta el año 1798. O sea, Roma se divide en dos fases. Roma imperial y Roma religiosa. Ah, interesante lo que te acabo de decir. Religiosa, sí. Porque cuando tuvo poder, hizo lo que quiso. Hizo una inquisición para poder matar a miles de cristianos que querían ser fieles a la palabra de Dios. Eso lo dice la historia. Y eso estoy hablando con tanto cariño, con tanto amor, porque uno puede ocultarte la verdad, y eso está en los libros de historia, pero la Biblia ya lo decía. La historia solamente lo confirma, y la historia no se puede discutir, y la Biblia no se puede negar. Entonces allí, tanto Juan como tanto Pablo nos habla sobre lo que haría este poder. Entonces sería un poder arrogante, usurpador, se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, pero sería un poder religioso. Yo te voy a mostrar aquí algunas cosas que están escritos en los libros de historia. No es un invento mío, ¿correcto? Mira, a ver. Canon católico en el Concilio de Trento, página 440 y 870, dice así: en la confesión el sacerdote tiene poder de perdonar